Hola, mi nombre es Mary Jane Romero Palma, alumna de tercer grado grupo 2, turno vespertino. El día de hoy les hablaré sobre lo que es la Constitución y las garantías individuales. Pero para empezar, ¿qué es la Constitución? La Constitución es como la reina en el ajedrez. La Constitución es lo más alto que te podrías imaginar sobre nosotros y gobierna sobre lo que es los ciudadanos, pero su definición es un conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de Derecho, así como organizar ese mismo Estado de él, imitándolo a través de sus propias instituciones, de la administración pública y estableciendo así procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no incumpla. Pero bueno, Mary, ¿qué tipo de constitución es? Pues solo en teoría la Constitución en México es rígida. Lo que diferencia una constitución rígida de una flexible es que la dificultad o facilidad jurídica que se representa al momento de modificarla es, en cambio, la constitución flexible a la que puede ser modificada con facilidad y rapidez y por las vías ordinarias de la elaboración jurídica. Pero para no aburrirlos con esto, mencionaré sus características de la Constitución. Es conocida internacionalmente por haber sido la primera constitución del mundo en incluir derechos sociales. Algunas de sus características más resaltantes de esta constitución son las siguientes. 1. Está organizado en 136 artículos que se dividen en dos grandes grupos, la parte dogmática y la parte orgánica. 2. Da al país la forma de una república representativa, democrática y federal. En el artículo 40 se establece que el pueblo mexicano se constituye en una república representativa, democrática y federal. 3. Prohíbe la reelección presidencial, como se muestra en el artículo 83 de la Constitución, que establece que bajo ningún motivo y en ningún caso el ciudadano que haya ejercido la función de presidente de la República podrá volver a ejercer ese cargo. 4. Establece un Estado laico. La Constitución mexicana, basándose en el respeto y la libertad de culto imperante en el país, establece en su artículo 3 que la educación impartida por el Estado se mantendrá completamente ajena a cualquier doctrina religiosa. 5. Establece la pena de muerte de manera regulada, como lo muestra en el artículo 22 de la Constitución, que establece la pena de muerte en el país de manera regulada. En 6, establece la libertad del porte de armas con el artículo 10, que establece que los habitantes de Estados Unidos de México tienen el derecho a poseer y utilizar armas en su domicilio mientras sea con el fin de protegerse y garantizar su legítima defensa. El 7 enfatiza la igualdad ante la ley entre el hombre y la mujer, como lo muestra el artículo 4 de esta Constitución, que establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y por tanto a ambos debe garantizar plenamente el goce de sus derechos y deberes sin ningún tipo de discriminación. Qué bien, ¿no? Pero creo que se me está olvidando algo. La cantidad de artículos. A decir verdad, está formada por 9 títulos y 139 artículos, los cuales se encuentran subdivididos en capítulos, y en el primero se encuentran los primeros 39, que hablan acerca de los derechos humanos, garantías individuales y la ciudadanía mexicana. Y los siguientes 98 artículos se refieren a la estructura del Estado mexicano, que en el artículo 39 se habla sobre el puesto en el que podrían seguir suspender en todo el país las garantías individuales. ¿Cómo se clasifica o se dividen sus artículos? La Constitución está conformada por dos partes, conocidas como dogmática y pragmática. Sus artículos van desde la clasificación por su forma jurídica, en donde se encuentran las codificadas o escritas, las de principio de legalidad, y las dispersas o no escritas, y las de Estado. Por su reformalidad, donde están las rígidas, las flexibles, o por su origen, en donde se inicia y se encuentran las otorgadas, las impuestas y las pactadas. Pero a ver, ¿qué son las garantías individuales? Principalmente son derechos que todo individuo posee, por el simple hecho de haber nacido, sin importar su nacionalidad, su raza, sexo, edad, creencias religiosas o política, que comparten el mismo territorio y tienen como objetivo la paz como la armonía, el orden de la sociedad y asegurar la convivencia pacífica entre los ciudadanos.
las cuales se encuentran manifestadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo del 1 al 29 se encuentran las partes dogmáticas, donde se hallan los principios innegables y fundamentales del Estado de Derecho. Pero las garantías individuales también se clasifican en tres órdenes. Las garantías de igualdad, que son aquellas que aseguran la igualdad ante la ley, o sea que todos los ciudadanos tengan el mismo exacto trato conforme a las mismas circunstancias. También se clasifican en garantías de libertad, que son aquellas que permiten al individuo ejercer libremente un oficio lícito, así como expresar sus ideas del modo que prefiera, transitar a su antojo, practicar la religión y en líneas generales ejercer cualquier otro derecho sin la necesidad de aprobación o de fijación de una fiscalización de nadie, siempre y cuando no dañe a nadie en el proceso. También se clasifican en las garantías de propiedad, que son aquellas garantías de tipo económico y permiten al individuo llevar a cabo transacciones lícitas o poseer propiedades muebles o inmuebles y ejercer una decisión sobre sus propios bienes. Las garantías de seguridad jurídica, esas se aseguran a los individuos el bienestar físico o psicológico ante las fuerzas del Estado, así como el derecho a un debido proceso en caso de que incumpla alguna ley. Algunos ejemplos de estas garantías van desde el derecho a la vida, incluyendo la abolición de pena de muerte, el derecho a la integridad física y moral, por lo que se prohíben las torturas, penas o tratos inhumanos, derecho a la libertad de creencias, de modo que cualquiera puede profesar credos o ideologías, según sea de su interés. Derecho a la seguridad jurídica y tutela judicial, lo cual garantiza que en todo caso el individuo sea sometido a un proceso judicial con garantías o con derecho a un juez ordinario, a la defensa y asistencia del letrado, a conocer las acusaciones en contra, a no declarar contra sí mismo y a la presunción de inocencia, entre otras. Hablaré de algo que nos gusta a todos, los derechos humanos. Estos son derechos inherentes, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Estos derechos corresponden principalmente a todas las personas, sin discriminación alguna, y se encuentran contemplados en los artículos 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en instrumentos internacionales, entre los que destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como podemos ver en mi imagen, está el artículo 1, que es el derecho a la igualdad, el 2 prohíbe la discriminación, el 3 es el derecho a la vida, el 4 es la prohibición de la esclavitud, el 5 la prohibición de la tortura, y bueno, estos son unos que yo mencioné, pero ahí hay más. Otro tema muy importante a tratar y que les comenté al principio fue la parte orgánica de la Constitución. Esta más que nada se refiere a la organización del Estado y enuncia los poderes públicos con sus respectivas competencias, así como la idea de la soberanía nacional y la forma de gobierno. Además contiene un capítulo que indica las partes integrantes de la Federación. Los primeros 39 artículos son la parte dogmática que contienen los derechos humanos y las garantías de los mexicanos, extranjeros y las obligaciones de los ciudadanos. Los 98 restantes son la parte orgánica que define con claridad y precisión la organización de los poderes públicos de la nación. Y parece que el tiempo me corre, pero después nos veremos en otro video. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.